Módulo 3. Las caras del modo subjuntivo. 3.3. Las reglas del subjuntivo. Bien, comencemos con las reglas en los casos de subjuntivo dependiente. Hay varias razones para el uso de subjuntivo en el verbo 2. Una de las principales es el significado del verbo 1 o un elemento equivalente, un nombre, un adjetivo, etc. Bien, esta razón se aplica sobre todo a las estructuras sustantivas, a las construcciones sustantivas, con verbo 1 que verbo 2. ¿Cuál es la regla en estos casos? Bien, los verbos de la cabeza, verbos de comunicación, de percepción física e intelectual, rigen en el verbo 2 indicativo, mientras que los verbos 1 del corazón, verbos de influencia, de sentimiento, rigen en el verbo 2 subjuntivo. Por ejemplo, la ministra afirma que dimitirá. El verbo de la cabeza, verbo 1, afirmar, exige indicativo en el verbo 2, dimitirá. Me alegro de que la ministra dimita. El verbo 1 del corazón, alegrarse, rige subjuntivo, dimita en el verbo 2. A veces no es un verbo, sino un sustantivo, como les doy el consejo de que coman fruta. Este sustantivo está relacionado con el ámbito semántico de la influencia, por lo tanto, rige subjuntivo en el verbo 2. O un adjetivo, está interesado en que lo uses. Lo mismo, rige subjuntivo porque es un adjetivo relacionado con el ámbito semántico del corazón. Una segunda razón es el nexo. Hay nexos que rigen indicativo y nexos que rigen subjuntivo. El nexo porque siempre selecciona indicativo. El nexo para qué selecciona subjuntivo. Me voy porque es tarde, traigo un libro para que leas. En este caso, la primera oración es causal, la segunda es final. Pero a veces en un mismo tipo de oración tenemos nexos con modos distintos. Es lo que sucede en las consecutivas. Las consecutivas con el nexo así que se construyen con indicativo. Le caíste bien, así que te invitó. Pero las consecutivas con el nexo de ahí que se construyen con subjuntivo. Le caíste bien, de ahí que te invitara. Una tercera causa es la negación, como ya hemos visto previamente. Hemos visto la regla de los verbos de la cabeza que rigen indicativo, pero cuando estos mismos verbos de la cabeza van negados, la negación puede motivar la aparición del subjuntivo. En sabía que jugabas al fútbol tenemos indicativo, en no sabía que jugaras al fútbol vemos subjuntivo debido a la negación. ¿Qué es lo que sucede? En el primer caso es el significado del verbo 1, sabía, lo que motiva el subjuntivo en el verbo 2, jugabas, como hemos visto en la primera de las razones. En el segundo caso es la negación la que motiva la aparición del subjuntivo. Esto sucede también con las causales. Hemos visto que las causales con por que rigen indicativo, no se casó con ella porque era famosa, ahí el indicativo era, está motivado por porque, frente a no se casó con ella porque fuera famosa. ¿Cuál es la diferencia? La misma. El nexo porque rige indicativo porque era famosa, pero la negación puede afectar a ese mismo verbo, a la causa, y si negamos la causa, aparece o puede aparecer el subjuntivo. No se casó con ella porque fuera famosa. Por lo tanto, en no se casó con ella porque era famosa, la causa del indicativo es el nexo. En no se casó con ella porque fuera famosa, la causa del subjuntivo es la negación. A veces también la interrogación puede motivar la aparición del subjuntivo, las preguntas cuestionadas. ¿Quién dice que sea mentira? Aquí el subjuntivo está motivado también por la modalidad interrogativa. Bien, y luego tenemos otros contextos, otras razones para el uso de subjuntivo, aparte del significado del verbo 1, aparte del nexo y aparte de la negación. Por ejemplo, las referencias específicas se construyen con indicativo y las inespecíficas con subjuntivo. Es lo que sucede, como ya hemos visto, en las oraciones de relativo. Busco un manual que es fácil, sabemos que ese manual es un manual específico, frente a busco un manual que sea fácil, es un manual inespecífico, no sé cuál es ese manual. Quiero que cumpla ese requisito de que sea fácil. Con las oraciones o construcciones temporales, locativas y modales sucede lo mismo. Las referencias específicas con indicativo. Hazlo como quieres. Sé la forma exacta en la que quiero que lo hagas. Hazlo como quieras, sin embargo es inespecífico, de la forma que tú quieras. Y lo mismo sucede con las comparativas. Venderá más de lo que tiene, sería específico, y venderá más de lo que tenga, sería inespecífico. Bien, a veces también el gerundio o el imperativo de verbos que crean estados hipotéticos puede motivar la aparición del subjuntivo. Es lo que sucede con suponiendo que tenga razón, tendremos que aceptarlo. O imagina que estuvieras en una isla desierta. También en estos casos es el propio gerundio o el imperativo los que motivan el subjuntivo, ya que son verbos que crean un estado hipotético.
Vamos ahora con el subjuntivo independiente, es decir, el subjuntivo en construcciones que tienen un solo verbo. Hay tres tipos de subjuntivo independiente, el de los contextos propios del imperativo, el de las expresiones de duda y el de los deseos con ojalá, como ya hemos visto antes. Bien, estos tres casos también pueden aplicarse a las construcciones con más de un verbo, como hemos visto en vídeos anteriores. Por eso se han denominado las excepciones universales. ¿Cómo funciona esto? Veamos varios ejemplos. Voy a esperar un poco más porque llegarán tarde. Aquí tenemos un indicativo motivado por el nexo porque. Le he llamado, así que vendrá. Tenemos un indicativo motivado por el nexo así que. Pues bien, estas son estructuras que hemos visto que tienen más de un verbo, pero si aplicamos las excepciones universales de subjuntivo independiente, puede aparecer el subjuntivo. Voy a esperar un poco más porque quizá lleguen tarde. Y aquí lo que motiva el subjuntivo es la expresión de duda quizá. La he llamado, así que ojalá venga. Aquí lo que motiva el subjuntivo es la excepción universal, el deseo con ojalá, la expresión ojalá venga con subjuntivo. Bien, vamos a empezar por tanto con el imperativo, el primero de los casos de subjuntivo independiente. El imperativo hemos visto que es el modo utilizado para solicitar algo de alguien. Compra pan, ven conmigo, haced ejercicio o tomad asiento. El imperativo tiene dos formas, canta y cantad, formas de segunda persona del singular y del plural. Bien, la forma canta se refiere a canta tú, singular, y cantad, vosotros, utilizado solo como sabéis en España, forma del plural, imperativo plural. Pues bien, para el resto de las formas construidas de cortesía con usted y ustedes, así como para las formas negativas, se emplean las formas de presente de subjuntivo. Cante usted, no cantes tú o no cante usted, y canten ustedes, no cantéis vosotros, no canten ustedes. Que son las formas, digamos, compartidas por subjuntivo e imperativo, frente a canta y cantad, que son las formas exclusivas del imperativo. Por lo tanto, órdenes como ven conmigo, segunda persona del singular, o salid ahora, segunda persona del plural, se transformarían en venga conmigo, si me refiero a una persona a la que trato de usted, o salgan ahora, si me refiero a varias personas a las que trato de ustedes. Venga y salgan, formas compartidas con el subjuntivo. No vengas conmigo, si lo niego, o no salgáis ahora, y si lo niego en un trato de cortesía, no venga conmigo y no salgan ahora. En el español americano y en parte del español europeo no se utiliza la forma vosotros, por lo tanto siempre se utiliza la forma ustedes, con el correspondiente tiempo de subjuntivo, presente de subjuntivo. Así, el imperativo afirmativo, cantad vosotros, se transforma en canten ustedes, y el imperativo negativo, no cantéis vosotros, en no canten ustedes, en todas estas variedades del español que no poseen la forma vosotros. Tú, lo mismo, se utiliza en gran parte del dominio hispanohablante, pero en muchos dialectos es sustituido por la forma vos. Y esto también tiene repercusiones en el imperativo. El imperativo de tú es canta, pero el imperativo de vos, utilizado en gran parte de América, es cantad. El segundo caso de subjuntivo independiente son las expresiones de duda y posibilidad, como quizá, quizás, tal vez, posiblemente, probablemente, seguramente o acaso. Estas expresiones pueden construirse con indicativo o con subjuntivo. Con subjuntivo, como en quizá vaya a Madrid el viernes, tal vez compremos un coche nuevo, posiblemente venga tarde a la cena, probablemente tenga que dimitir o seguramente sea la mejor opción. Con indicativo, como en quizá iré a Madrid el viernes, tal vez compraremos un coche nuevo, posiblemente vendrá tarde a la cena, probablemente tendrá que dimitir o seguramente es la mejor opción. Para que se construyan así, tiene que ir antes que el verbo y ser estas expresiones, ya que cuando estas expresiones van detrás del verbo, siempre se utiliza el indicativo. Iré quizá a Madrid el viernes. Compraremos tal vez un coche nuevo. Es la mejor opción, seguro. Bien, y vamos al último de los casos de subjuntivo independiente, que es ojalá que, la expresión de deseos con ojalá. Esta expresión sirve para formular deseos y el deseo puede ser de realización posible, para lo cual empleamos formas del sistema 1,
o de realización difícil o imposible, para lo cual empleamos formas del sistema 2 de subjuntivo. En el sistema 1 para referirse a un deseo posible en el presente o futuro, o en el pasado. Usábamos la forma cante o haya cantado, cantara, las formas de los sistemas. Y en el sistema 2, un deseo difícil o imposible, en el presente o futuro, cantara, y en el pasado hubiera cantado. Así pues, un deseo posible, con el sistema 1 de subjuntivo, empleará esas formas verbales. Cante y haya cantado o cantara. Ojalá esté lleno ahora el restaurante. Es un deseo posible en el presente o, en este caso, en el presente, ahora. Ojalá ganen mañana el partido. Es un deseo posible, en este caso, en el futuro, mañana. Ojalá le haya ido bien el viaje esta mañana. Es un deseo posible en un pasado cercano al presente. Y ojalá le fuera bien el viaje ayer. Es un deseo posible en el pasado. Todos son casos de sistema 1 de subjuntivo. Bien, para expresar un deseo difícil o imposible, se utiliza por tanto el sistema 2 de subjuntivo, con ojalá, las formas cantara y hubiera cantado. El deseo puede ser difícil, se construye con cantara, ojalá estuviera lleno ahora el restaurante, en este caso presente, ojalá ganaran mañana el partido, referido al futuro. Y el deseo también puede ser imposible. Puede construirse con cantara, si es un deseo imposible en el presente o futuro, ojalá lloviera ahora, es decir, no está lloviendo, es imposible que llueva ahora. O con hubiera cantado si es un deseo imposible en el pasado. Ojalá hubiera llovido ayer. Esto implica que ayer no llovió. Para expresar un deseo difícil o imposible en el futuro, se utiliza siempre la forma cantará. Ojalá ganaran el próximo partido contra el Barça. En este caso, el deseo es muy difícil, pero como se refiere al futuro, no es estrictamente imposible. Muchas gracias.